un conjunto de leyes. Entonces, yo tengo que leer el código. ¿Cuál es el código? El Código Civil. Entonces, artículo 1969 del Código Civil. Artículo 1970 del Código Civil. Leo el 70. Y ustedes lo van a leer. Anote, 1970 del Código Civil. ¿A quién con bien riesgoso o peligroso cause daño a otro, está obligado a indemnizar? Eso dice la ley, el Código Civil. Y entonces, ¿eso qué significa? Que si yo conduzco un vehículo, ¿estoy o no obligado a indemnizar? La ley me dice que sí. Y bueno, yo estaba conduciendo a mínima velocidad, 30 kilómetros por hora. Pero lamentablemente un ciudadano pasa ebrio, no se da cuenta y lo atropella. ¿Tengo ahí responsabilidad o no? ¿Tengo o no responsabilidad? ¿Qué dicen ustedes? Sí la tengo. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, el derecho lo señala. Y por lo tanto, como nosotros estudiamos al derecho a través de lo que significa la era de la codificación, o sea, a través de los códigos, el artículo 1970 del Código Civil me dice: aquel que con bien riesgoso o peligroso causa daño a otro, está obligado a indemnizar. ¿El vehículo es un bien riesgoso? Pregunto, sí, el vehículo es un bien riesgoso. Por lo tanto, yo estoy obligado a indemnizar. Por más que fui a 30 kilómetros por hora, por más que la persona quería de repente ya suicidarse, ya no quería estar más en este mundo, estaba cansado de esto, tenía coronavirus y por lo tanto ya quería pues dejar este mundo. Entonces se lanza el vehículo y yo lo atropello. ¿Respondo yo? ¿O puedo decir, bueno, yo no es mi culpa, es la culpa del transeúnte, porque él estaba ebrio, porque él se suicidó? No, la ley dice que con bien riesgoso o peligroso causa daño a otro, estoy obligado a indemnizar. Entonces, por esto es importante que nosotros tenemos que tener presente la institución del derecho. Yo estudio derecho porque necesito ese compendio de leyes. ¿Para qué? Para poder interpretar y de esa manera lograr, a través de la teoría tridimensional del derecho, un entendimiento interesante. Entonces vemos la norma. ¿Qué hice yo cuando vi un accidente de tránsito? De inmediato, artículo 1970 del Código Civil. Quien por bien riesgoso o peligroso causa daño a otro está obligado a indemnizar. Entonces ya utilicé la norma. Otra teoría tridimensional es norma, la que sigue, ¿cuál es? Hecho. Entonces tengo que relatar los hechos. ¿Qué podría hablar de los hechos? Bueno, yo conducía a una velocidad de 30 kilómetros por hora cuando de pronto una persona ebria o tal vez con esquizofrenia, entonces se lanza el vehículo de pronto, repentinamente, o se tira de uno de los puentes y justamente cae hacia mi vehículo y yo lo arroyo, lo atropello. Pues, esos son los hechos, norma hecho. ¿Se da cuenta? O sea, yo tengo que relatar qué sucedió. Luego viene valor. ¿Qué significa valor? La persona. Para usted, ¿qué significa la persona humana? Es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Eso dice la Constitución Política del Estado. Anote, artículo primero de la Constitución Política del Estado. La persona es el fin supremo de la sociedad. Entonces, si la persona es el fin supremo de la sociedad, yo tengo que velar por ella, por esa persona, que es parte de la sociedad. Y la sociedad integra el derecho, porque el derecho regula toda la conducta humana de la persona. ¿Se da cuenta? Por eso que es interesante. Entonces, yo quiero que por favor no se preocupen, que bueno, es una clase normal. De alguno que no puede visualizar, no puede escuchar, bueno, vamos a grabar esto y además tenemos links para que usted pueda escucharlo y también voy a poner esta lección grabada en un link, ¿no? Mañana, o sea, un día después, para que ustedes tengan esa facilidad de poder captar, escuchar cualquier problema. Es más, terminando esta sesión hasta las 9:30, o sea, una hora más, entonces ya vamos a tener un espacio de talleres, un espacio de diálogo, vamos a dar unas lecciones, vamos a indicar y en ese tiempo podemos conversar personalmente con ustedes, no hay ningún problema. Entonces, fíjense, primero vimos que norma, ya sabemos que es la norma. Segundo, ¿qué vimos? Hecho, que relatar los hechos del accidente de tránsito. Valor, ¿cuál es el valor? La persona. ¿El valor de quién es? De la persona. Entonces, si yo tengo la persona, ¿qué debo señalar acerca de la persona? ¿Qué debo decir acerca de la persona? Debo decir que esta persona era un profesional, era un padre de familia, tenía 3 hijos, era un joven estudiante de la UCB,
que lamentablemente fue arrollada y perdió la vida. Simplemente recordemos lo que sucedió en Javier Prado hace unos meses atrás, cuando una señorita por distraída, o por unos dicen por el celular, otros dicen porque estaba retocándose, etcétera, o por nerviosa porque le seguía un vehículo, lamentablemente se despista, choca contra un árbol y arrolla a cuántos, a 2 o 3, y de ellos fallece. Entonces, ese gran problema, ahí surge que la mamá, el papá de ese joven, lógicamente, va a sufrir un daño. ¿Qué tipo de daño es ese? ¿Cómo se llama el tipo de daño, de sufrimiento que tienen ustedes cuando tienen ustedes una decepción, cuando tienen ustedes un problema de fallecimiento de un familiar? Ese se llama daño moral. O sea, yo sufro y ese daño está establecido entre la ley, está reconocido por la ley. Por eso que es interesante. Entonces, todo ese espacio se llama, ¿qué? Valor. O sea, yo le estoy dando valor al hecho. Entonces, cuando yo describo frente a un tribunal, a mí me van a dar 5 minutos para poder oralizar. O sea, yo me apersono al tribunal y el tribunal tiene que escucharme a mí como abogado frente a mi patrocinado a efectos de que yo le cuente al tribunal, que viene a ser 3 jueces que van a escuchar mi alegato respecto al caso, de qué trata el asunto. Entonces, ¿cómo le voy a contar yo? Soy abogado, he estudiado Derecho, tengo, tengo claro en Introducción del Derecho la teoría tridimensional de quién? De Miguel Reale. Anote, es un brasilero. Ahí tenemos también dentro de los recursos varios temas de la teoría tridimensional del derecho que les vamos a decir para que la puedan leer, incluso hoy día podemos leer algo de ello. Entonces, esta teoría tridimensional yo tengo que contarle al magistrado con la teoría tridimensional como abogado. No simplemente voy a hablarle tal y conforme normalmente tenemos el modo de hablar frente a nuestros amigos. No, tenemos que cambiar. Hay un tema que es diferente a esto, ¿no? Entonces, esto es importante. Bien, entonces, voy a ver que hay varios que no les admiten, dice. A ver, perdón, un minutito. Ya, así. Admitir todo. Bien, un minutito que estoy admitiendo a varios que han solicitado. ¿Ya? Bien, entonces, yo estoy frente al tribunal, les decía, ¿ya? De 3 jueces, y yo tengo que contarle a esos 3 jueces qué sucedió en ese caso, qué pretendo yo dentro de la justicia. Es mi papel como abogado. Estoy aplicando ¿qué? El derecho, el conjunto de normas, de leyes dentro de la sociedad. ¿Para qué? Para lograr ¿qué? ¿Cuál es el ideal del derecho? ¿Qué quiero yo como abogado? La justicia. Eso es importante igualmente. O sea, yo tengo el ideal de que mi cliente, mi patrocinado, tenga el acceso a la justicia. Eso es interesante e importante. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que hacer ese análisis.